que uno de los futuros consortes haya sido antes casado, pero ya se divorció. Entonces no basta que presente pues su partida de nacimiento, que presente su DNI, su certificado domiciliario, certificado de tener, estar, digamos, saludable, sino además tendrá que presentar la partida, o más que la partida es la sentencia que lo declara divorciado y que está debidamente inscrito ahí al margen en la partida de matrimonio que existía con doña fulanita. Ahora ahí está, dice, ¿no? Divorciado según sentencia judicial. Ya. Entonces, ese lazo anterior ya se rompió, está libre de impedimento. Luego, también decíamos que puede darse el caso de que el que se va a casar sea un viudo. Bueno, pues pero fue casado. Si ya se murió su esposa, tendrá que presentar la partida de defunción, ¿no? La certificación del registro de funciones, donde aparece de que esa señora ya murió y por tanto el otro tiene libertad para poder casarse y contraer nuevas nupcias. Bien. De otro lado, también cabe resaltar de que a veces los que se van a casar, uno de ellos de repente es extranjero y trae documentos que realmente acá la autoridad, el funcionario no conoce bien, no sabe hasta qué punto esto merece certeza o no. Entonces, si el que se va a casar es extranjero, además de todos los documentos que debe presentar a los que nos hemos referido, deberá presentar, por ejemplo, y si dice que es soltero, ese certificado de soltería que se supone le han dado, ¿no? En el país al que pertenece, pero para saber si realmente merece fe, quien tiene que certificar que es un documento auténtico, válido, tendrá que ser el cónsul de su país acreditado aquí en el Perú. Si trae la partida lo mismo de nacimiento, no sabemos hasta qué punto es cierto o se la han fabricado. Entonces, el cónsul va a poner que es un panameño. El cónsul de Panamá, que vive aquí en el Perú, deberá decirnos si es, ¿no? Si hay certeza, hay veracidad en cuanto se refiere al contenido y esta certificación que trae esta partida, para que no haya dudas sobre particular y no dé lugar posteriormente a nulidades. Bien. Ese es el primer paso que decíamos. Pero este primer paso, naturalmente, esta declaración del proyecto matrimonial tendrá que hacerlo en presencia de 2 testigos por él y 2 testigos por la otra, que los conozcan con una antigüedad de 3 años. Bien. Luego de ello, ¿qué hace el alcalde o qué hace el jefe de registro de Estado Civil? Ordena que se publiquen los edictos, ¿no? Que son una especie de llamados que se hace a la colectividad comunicándole que se van a casar fulanito, fulanita, que proyectan casarse. Y que el que conozca de algún impedimento, que lo diga. Con ese fin se hace, por eso se dice que el matrimonio es un acto público también. Bien. Se publica. Si nadie se presenta y no hay oposición, hay matrimonio. Pero ¿qué pasa si alguien dice que esas personas que se quieren casar se tenga en cuenta, cuidado, que él era, vamos a suponer, resultaba ser su, su cuñado de esta señora que se acaba de quedar viuda? ¿Y cómo se van a casar entre cuñados? Bueno, pues ustedes saben que legalmente la ley peruana dice que si tú te divorcias del marido o de la mujer, mientras viva tu excónyuge, no te puedes casar con un cuñado, pero muerto esto sí lo puedes hacer, ¿no? Una ley que realmente para nosotros resulta un tanto, digamos, deshonesta e inmoral, ¿no? El cuñado, el hermano de tu esposo, la gente hasta puede mal pensar que de repente hasta desde que estaba vivo el dichoso esposo ya de repente qué cosa sucedía, ¿no? Entonces, para evitar esas malicias cosas, la ley dice una vez que muera. Bueno, eso lo heredamos desde la época de la colonia, donde procuraban que las fortunas no pasen a otro lado, entonces ya no importa que se case con el cuñado, ¿no? Sin embargo, nuestra idiosincrasia como peruanos que tenemos no admite, dicen, ¡ay, qué inmoral, qué es esto, no!
es antiético, no está de acuerdo, acorde con nuestra filosofía, nuestra manera de pensar, de ver las cosas, pero bueno, ahí está. Y hay gente que naturalmente lo sigue haciendo y siendo legal no pasa nada. Pero mientras vive el excónyuge, pero dice no se puede casar. Bueno, ahí estamos. De repente alguien se opone, no puede ser, dice si ha estado casado con el hermano de él que ya se murió, se opone el asesor legal naturalmente del, bueno, generalmente ahora el funcionario del registro de Estado Civil es un abogado, ve y dice, no, pues no, no hay ningún problema, declara infundada la oposición. Pero puede ser también que alguien declare fundada la oposición, por ejemplo, que diga que quien se quiere casar con esta otra persona resulta ser su, este, su hermano, porque el papá de esta chica tuvo otra mujer y ahí tuvo a esta persona y de repente ya ni lo conocía, no sabía más, se enamoraron, punto, y ahora que se van a casar no puede ser. Si esta persona se opone al matrimonio, naturalmente el juez lo que tiene que hacer si no se puede determinar ese rato es decirle, oiga, esa oposición se judicializa, entonces, el que se opuso tiene hasta 5 días para oponerse judicialmente. Eso se sigue como proceso sumarísimo. Pero si el que se opone, vamos a poner, es el Ministerio Público, tiene, o sea, la Fiscalía, que de repente, porque los fiscales siempre también tienen, no, noticias, atentos, oye, qué raro, ¿cómo dice se va a casar? Eso. Vamos a ver, él tiene hasta 10 días para oponerse a la celebración del matrimonio. Pero, ¿qué pasa si el juez declara infundada esa demanda? Porque puede ser que de repente haya dicho que es hermano, pero mentiras, ahí está, que nunca, ni siquiera su padre lo reconoció. Pero ojo, pero si hay un proceso por ahí de alimentos, aunque no lo haya firmado el padre, basta para hacer prueba suficiente y oponerse a la celebración de ese matrimonio de esos dos. La ley lo dice claramente, justo para evitar estas uniones incestuosas, ¿no? Lo cual, naturalmente, hará que el alcalde no pueda celebrar válidamente también el matrimonio. Se presentan una serie de circunstancias. Aquí lo que tiene que quedar claro es que si alguien quiere celebrar el matrimonio, el primer paso que da es la declaración de ese proyecto. Que la declaración de ese proyecto matrimonial se publicita a través del periódico, del lugar, ¿no? O en algún lugar donde se pueda visualizar, donde no haya periódico. A veces no hay. Otros lo hacen a través de la radio, otros lo hacen a través también de esos que van con sus timbales, bom, bom, en esquina, ¿no? Y para que todo se entere. No, pero son formas de publicitar, lo cual está bien. Si luego de publicado la declaración de ese proyecto matrimonial nadie se opone, hay matrimonio. Si luego de publicada esa declaración matrimonial alguien se opone, pero le declaran infundada su demanda porque no tiene razón de ser, también se celebrará de todas maneras el matrimonio, ¿no? Bien, luego tenemos el tercer paso. ¿Cuál es? Es que el funcionario el jefe del registro de Estado Civil, si no hubo oposición o habiendo habido oposición, se declaró infundada esa demanda de oposición, lo declara aptos para casarse. Quiere decir que están habilitados para casarse. A partir de que lo declaran aptos para casarse, tienen hasta 6 meses para celebrar el matrimonio. Pasados los 6 meses, toda esa tramitación que hicieron caduca, ya no vale. Tienen que, vamos a poner que al séptimo mes si quieran casar, tienen que hacer nuevo papeleo igualito que el primer que hicieron, ¿no? Entonces, en concreto, estamos hablando de los requisitos de forma para la validez del matrimonio, formalmente. Primer paso, declaración del proyecto matrimonial en la forma que hemos dicho. Segundo paso, ¿no? Publicación de dictos para que si alguien conoce algún impedimento se presente. Tercer paso, declaración de aptitud para casarse, o sea, los declara aptos si es que nadie se opuso o si es que habiéndose opuesto se declara infundada la demanda.
Y el cuarto paso, ¿cuál es? La celebración del matrimonio, la ceremonia del matrimonio, ¿no? Esta celebración del matrimonio está a cargo del alcalde, que es el funcionario público más importante de la municipalidad, de la jurisdicción a la que pertenecen estos, o lo puede celebrar también el funcionario de registro de Estado Civil. Aún más, puede ser que esta pareja que se va a casar, estos novios, ¿no? De repente, como su tío es alcalde de, vamos a suponer, de, de Huacho, quieran que lo celebre él, pese a que ellos viven acá en La Victoria y a él le concernería el celebrar el matrimonio. Se entiende que una sola vez nos casamos en la vida y que de alguna manera, bueno, pues hay que ayudar a esa pareja a casarse. El alcalde de La Victoria, no obstante que tiene jurisdicción sobre eso, potestad de celebrar el matrimonio, por invocación de los, puede delegar esa responsabilidad en el alcalde de Huacho. Tiene que hacerlo por escrito, esa delegación expresa. Y el alcalde de Huacho, hasta luego celebre el matrimonio, mandará las copias respectivas al local de la jurisdicción para que ahí sea escrito. No hay problema. ¿Quién más puede celebrar el matrimonio? El funcionario municipal. O algún funcionario que trabaja ahí, vamos a poner, él dice, ay, cómo me gustaría que celebre mi matrimonio, mi tío que tengo ahí, que está de regidor, se puede delegar esa responsabilidad, el alcalde lo hará a este funcionario municipal, no es un funcionario público cualquiera, al de esa municipalidad. ¿Y por qué se hace esto? Porque de alguna manera, como yo les decía, el matrimonio es un acto muy importante en la vida de las personas y por qué no tener ese gesto de poder facilitarles su celebración. Se puede hacer. Bien. En la ceremonia matrimonial, ¿no? Pues tienen que estar presentes, hemos dicho, los novios, ¿no? El hombre y la mujer. ¿Quieren más? Dos testigos por él y dos testigos por ella, pero estos testigos, a diferencia de los testigos primeros que se llevaron a la declaración del proyecto matrimonial, basta ser tomados de entre los invitados, porque de lo único que van a dar fe estos testigos que constan, que vieron que en efecto ese día estuvieron ellos y los dos y se celebró el matrimonio, y que dijeron sí. Es lo único que van a dar fe. Los dos testigos de él pueden servir también para ella. Luego de que se celebra el matrimonio, ¿no? En presencia también de los padrinos de matrimonio, que son las personas allegadas generalmente a los novios. ¿Qué hace ahí el alcalde? Ha sentado un acta donde deja constancia expresa de que siendo el día tal de tal se celebró el matrimonio de don Periquito Peruano y doña Fulanita, los cuales manifestaron su deseo de casarse. ¿Y cómo lo manifestaron? Cuando luego de leerle los artículos pertinentes correspondientes a los deberes y derechos que genera el matrimonio, ellos contestaron afirmativamente, los dos, sí. Ya hemos dicho, no habrá matrimonio si uno contesta sí y el otro dice no, o si los dos se quedan mudos, o si simplemente no, uno, digamos, no contesta, ¿no? También no habrá matrimonio. Bien, ¿por qué? Porque se entiende que el matrimonio es un acto voluntario. Si no contestan es ¿por qué? Porque han sido forzados, ¿qué pasó? Uno contesta sí y el otro no, no hay matrimonio. De eso se deja expresa constancia. Bien, esta acta matrimonial se hace por duplicado, cosa que si la respuesta ha sido afirmativa, se da por casado, se le entrega una copia a los novios a fin de facilitarles las gestiones que tengan que hacer, ¿no? Ya sea pidiendo permiso, licencia, en fin, por esta circunstancia especial a su centro de trabajo y para facilitarles también su viaje o algún estipendio que tengan que recibir, ¿no? De carácter laboral. No hay inconveniente. Bien, entonces esos son los 4 pasos que se dan, digamos, formalmente para la celebración válida del matrimonio. Luego también hablamos de las características, recuerdan, dijimos, de la institución matrimonial. ¿Qué características encontramos? ¿Qué connotaciones? ¿Qué cosas peculiares, no? Respecto al matrimonio. Sí, pues,
hemos dicho que es un acto público, es un acto formal, es un acto lícito, es un acto legal, ¿no? ¿Por qué decimos que es un acto público? Porque el matrimonio, digamos, está respaldado por la ley y cualquiera puede ir, mirar, ver, incluso los testigos del matrimonio pueden ser tomados de entre los invitados, los que están ahí. Así es que interesa a la colectividad eso, por eso se considera. Es un acto solemne, ¿sí? Porque está sujeto a ciertos ritos, a ciertas formalidades. Eh, es un acto lícito, claro, es legal, lícito casarse. A nadie le pueden prohibir casarse mientras no se oponga a las establecido en la ley. Y de otro lado también respecto al matrimonio, decíamos que nadie puede negar que el matrimonio tiene pues ciertas connotaciones, ciertas características que naturalmente la sociedad respeta, teniendo en cuenta que el matrimonio es la base de la formación de la familia y que no se pueden poner barreras, ¿no? Y que naturalmente por algo se han establecido requisitos digamos, de forma y de fondo. El matrimonio también hemos dicho es único, es una unidad. Se considera que la pareja matrimonial de momento que se juntan para vivir solos, dedicarse el uno al otro, de manera que están obligados a vivir, a tener un mismo, digamos, un domicilio, casa, juntos, salvo casos extraordinarios por razón de trabajo, lo que sea. Va a haber fidelidad, va a haber unidad, en fin, esas cosas que son fundamentales para que la familia como tal prospere y tenga la descendencia que la sociedad espera, ¿no? Para dar lugar a la formación de personas de bien. Bien. Luego, también en la clase pasada vimos que el matrimonio de hoy no es el mismo de antaño, que ha habido primero un matrimonio por rapto, ¿se acuerdan? El matrimonio por compra y el matrimonio por mutuo consentimiento, que prácticamente es el matrimonio de estos últimos tiempos, en donde en casi todos los países del mundo se considera que debe ser el acto más libre y que nadie puede imponer el contraer nupcias, salvo algunos pueblos todavía no un tanto con una mentalidad antiquísima, donde consideran de que son los padres los que pueden disponer con quién se casan los hijos, lo cual realmente resulta pues un tanto, diríase, eh, contrario a lo que supone los fines que persigue el matrimonio, ¿no? Luego hablamos también de la naturaleza jurídica del matrimonio. Dijimos, jurídicamente, el matrimonio desde el punto de vista legal, ¿no? Si queremos analizarlo, el matrimonio y del punto de vista histórico es un sacramento, dicen algunos, sí, instituido por Jesucristo, que lo que Dios ha unido no lo deshaga el hombre, que debe ser indisoluble para toda la vida. Es una posición que imperó sobre todo en la época de la Edad Media. Luego se dijo el matrimonio es un contrato. Bueno, pues es un contrato, dice, porque es una convención de voluntades. Pero aun cuando se crea así, el contrato pues solo tiene, diríase, a veces un carácter de carácter económico y en fin, ¿no? Bueno, los que consideren si es un contrato, de tal manera que ambos convienen, que él mandará, que él ejercerá la patria potestad y no, bueno, para todos nosotros, la mayoría consideramos que el matrimonio es un acto jurídico bilateral, en donde de igual a igual ambos deciden unirse y construir esa familia respetuosos de, digamos, los fines que debe perseguir. El matrimonio ha ido cambiando, evolucionando y se considera que el matrimonio hoy por hoy es una institución, ¿no? Es una institución, ¿por qué? Porque tiene, digamos, hasta cierto punto connotaciones importantes, de forma tal que los estados protegen legalmente, ¿no?
Ya no podemos simplemente decir que el matrimonio es un contrato, que el matrimonio es un sacramento. El matrimonio va mucho más allá. Una vez celebrado, crea deberes y derechos mutuos, no solo para contra los cónyuges, sino para con los hijos y para con la sociedad misma, ¿no? Porque es deber de los padres cuidar, proteger, educar a sus hijos, formarlos como personas de bien, porque ellos de una u otra manera van a contribuir al desarrollo social y económico de, digamos, de la comunidad, de la sociedad a la que pertenece. Bien, por otro lado, la clase pasada también creo que llegamos a hablar, aparte de los requisitos de fondo y de forma del matrimonio, digamos, de el matrimonio o de la celebración en sí del matrimonio. Hablamos del funcionario del matrimonio. Dijimos, ¿quién es el funcionario oficial del matrimonio? En el caso peruano hemos dicho celebra el matrimonio el alcalde. Y por delegación expresa puede hacerlo el funcionario municipal. Puede hacerlo también el director de un hospital, de un nosocomio, donde a veces en un momento dado una persona que está gravemente enferma y quiere pues naturalmente formalizar esa unión, esa promesa que le hizo a la compañera de toda su vida y con quien nunca se casó, pues lo puede celebrar de emergencia naturalmente el director de ese nosocomio del hospital. Claro que no va a pedirle pues que haga la publicación de dichos qué horas, si ya con la justa le quedan 24 horas, ¿no? Pero eso sí, el requisito para que se celebre ese matrimonio es que la persona que celebre el matrimonio debe estar consciente, lúcida, aun cuando tenga todas las demás falencias, ¿no? Bien, ahora, el lugar donde debe celebrarse el matrimonio, el lugar, hemos dicho, es la jurisdicción a la que pertenecen a ambos consortes, ¿no? Sin embargo, también sabemos nosotros que muchas veces por delegación expresa lo puede hacer el alcalde de otra municipalidad, ¿no? A veces hay personas, ay, dicen, nosotros quisiéramos que celebre el matrimonio porque nos conocimos ahí en Piura y que lo celebre el alcalde de Piura. Bueno, el alcalde de acá, no obstante que él tiene las atribuciones, ¿sí? Puede delegar expresamente que lo haga el alcalde de Piura, el cual luego de celebrar mandará naturalmente, ¿no? El acta pertinente para que sea inscrita y registrada en la zona de jurisdicción a la que pertenece. Bien, ahora en cuanto a los contrayentes, que ahí era que nos habíamos, ¿no? Digamos, un tanto quedado, porque se terminó la clase. Vamos a ver, los contrayentes, ya saben ustedes, tienen que ser de sexos opuestos, personas mayores de edad, que lo hagan voluntariamente. Hoy en día ya no hay excepciones, saben que solo pueden celebrar el matrimonio válidamente el mayor de 18 años, que tenga 18 años cumplidos, ya no hay excepción que valga. El menor de edad no puede contraer matrimonio. Bien, ahora en cuanto se refiere a los miembros pues, del matrimonio, la ley también ha previsto situaciones especiales que pueden presentarse en la celebración del matrimonio. ¿Cuáles son estas? Que, por ejemplo, de repente, de un momento a otro, una persona que quiere casarse le sea imposible estar acá porque ahorita, ¿qué le digo? Él trabaja en el ejército y se ha declarado la guerra ahí y le va a ser imposible y ya tenía concertado celebrar su matrimonio acá en el Perú el día, vamos a poner este sábado, no puede, tiene, ¿qué hace? Puede delegar poder en una persona. Entonces vamos a hablar del matrimonio por poder. El matrimonio por poder es un tipo de matrimonio especial que se da únicamente cuando uno de los cónyuges no puede estar, ¿no? Al momento de celebrarse, al momento de la ceremonia, ahí presente, ¿no? Entonces la ley hace posible que de todas maneras ese matrimonio no quede frustrado y para ello se tiene que otorgar poder a una persona para que lo represente. Se va a casar con, vamos a ver, con fulanita y tiene de repente, ¿no? Alguien puede delegar poder, el futuro esposo que está en esa zona de guerra y que ahorita no hay manera de llegar
lo puede hacer delegando poder en un pariente, un conocido, persona de su confianza. Pero ese poder tiene que ser un poder especial. No puede ser cualquier poder, o sea, no va a mandar una carta a poder, eso no vale. Dice la ley que tiene que hacerse mediante escritura pública bajo sanción de nulidad. Y así se tiene que hacer, ¿no? Ante un notario público. Incluso, ¿qué pasa si esta persona está en el extranjero? ¿Cómo delega poder? Ustedes saben que todos los países del mundo tienen cónsules que vienen a ser representantes legales del país al que pertenece. Nosotros tenemos consulados en distintas partes del mundo. Aquí en el Perú también vienen, ¿no? Personas designadas por los distintos países que tienen consulados. Hay consulados de Francia, de Alemania, de Ecuador, de Colombia. Se quiere casar pues un francés a través del cónsul, ¿no? Acreditado aquí en el país. Si no va a poder estar porque ya lo han mandado a llamar y dentro de 4 días se va a celebrar el matrimonio, delega poder. El cónsul hace las veces de fedatario, de notario del país al que pertenece. Si está en el extranjero, este peruano que tenía que casarse acá, o esta persona que era alemán, bueno, se va al consulado de su país y delega poder en una persona. Claro, naturalmente que esto se tiene que hacer siguiendo, ¿no?, las disposiciones legales. No puede otorgar, puede decir, no, una simple carta poder, o porque este alemán que se quiere casar, como tiene aquí grandes propiedades, empresas, tiene un señor que le administra todo su fortuna, su riqueza acá. No puede decirle, oye, ¿sabe qué? Como no voy a poder estar, ¿sabe qué? Hazte presente ahí en la boda. No, señor, es un poder especial, solo para eso, nada más, solo para contraer las nupcias. Y tiene que hacerse mediante escritura pública, dice la ley, bajo sanción de nulidad. Así es. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa si ninguno de los dos va a poder estar presente? Bueno, ahí sí no hay matrimonio. Solo uno puede delegar poder, los dos no. Otra pregunta que también uno se hace, ¿qué pasa si ya uno de ellos entregó poder al otro, pero han transcurrido ya 8 meses y no se celebró el matrimonio? Ese poder otorgado no vale. Si se celebrara el matrimonio, ¿cómo creen que vendría ese matrimonio? A ver, Esteban, que Esteban está ahí. ¿Cómo devendría el matrimonio si dice la ley que el poder para celebrar el matrimonio tiene una duración de 6 meses? Ya les concedieron el poder, ya hicieron el trámite y tienen 6 meses para celebrar el matrimonio, pero no lo celebran, sino sacaron de repente malas cuentas, no sabían, dentro de 8 meses. ¿Ese poder surtiría efectos? A ver, ¿quién quiere contestar? Yo siempre pongo sus puntitos. No, ¿Quién profesora, quiere buenas contestar? noches. Hola, ¿cómo está, señor? Buenas Buenas noches. noches, No, doctora. No surtiría efecto porque ya caducó el poder. ajá, claro, caducó. ¿Cómo devendría ese matrimonio si se celebrara erradamente? Nulo. Nulo, absolutamente nulo. Contraviene norma de orden público que dice que tiene que ser el poder mediante escritura pública bajo sanción de nulidad y caduca los seres. Así es. Muy bien. Entonces hablamos pues de ese matrimonio por poder, que existe esa posibilidad. Luego vamos a pasar a hablar de otra clase de matrimonio que también se puede dar y que ya de paso hemos un poco hablado, pero aquí concentrándonos en ello. El matrimonio in extremis o in articulo mortis. El matrimonio in extremis o in articulo mortis es aquel que se realiza cuando una persona, por ejemplo, está gravemente enferma, no que los dos pues estén hasta el 100, ya así se van a morir, no, pero está gravemente enferma, vamos a suponer, desahuciado, tiene un cáncer terminal y ha andado con las justas 15 días de vida. Y esta persona que ha estado unida a otra, a esta mujer, por más de hasta 60 años, ya está viejo, pero siempre que esté lúcido, puede querer formalizar esa unión, claro.
se puede celebrar el matrimonio. ¿Quién lo puede celebrar? Imagínense. No está ahí nadie, el alcalde, ¿qué horas está en un hospital que queda, no, incluso lejos? ¿Quién va a estar atento a eso? Se supone que esa persona que está en ese estado no va a mentir ni nada de ello. ¿Puede el director del hospital, está autorizado por ley a celebrar el matrimonio? Puede celebrar el matrimonio y mandar copia del acta y pondrá de testigos y manda al alcalde de la jurisdicción a la que pertenece, para que quede ahí debidamente inscrito. Se puede celebrar, ¿no? Ahora, este matrimonio in extremis, naturalmente, ¿no? El acta matrimonial tiene máximo que remitirse en un plazo de un año. Pasado el año ya caduca. Si no lo inscribieron donde debían inscribirse, registrarse, porque vamos a poner que eso quedaba en un sitio lejano, prácticamente el, como deviene también este matrimonio, tiene una validez hasta de un año, se celebró, para poder inscribirse. Pasado el año ya no hay nada que hacer. Bien. Ahora vamos a hablar de los testigos. Hemos hablado también de testigos del matrimonio, ¿no? Los testigos, ya saben, son las personas que dan fe del acto que presencian. En los testigos, tanto hay para la declaración del proyecto matrimonial, recuerdan, como para la celebración del matrimonio. Los testigos para la declaración del proyecto matrimonial, naturalmente, que tienen que ser personas lúcidas, conscientes, aptas legalmente y en ejercicio de sus derechos civiles, y naturalmente estas personas tienen que haberlos conocido a estos con 3 años de antigüedad, dice. Aunque ahora a veces la gente, hay testigos ahí por la gente le da ya, y no debe ser así, se debiera respetar con 3 años de antigüedad. Para la declaración del proyecto, ¿no? Porque ellos dan fe que sí lo conocieron, no, nunca ha habido impedimento, siempre ¿no? Son solteros. Muy bien. Pero también los testigos para el momento de la celebración del matrimonio, la ceremonia matrimonial, ¿se acuerdan? Los testigos de la ceremonia matrimonial, esos pueden ser tomados de entre los invitados, porque de lo único que van a dar fe es de que vieron, que les consta que estas personas que se casaron lo hicieron libremente, que no hubo ningún obstáculo, que contestaron afirmativamente y ahí está prueba de por eso firmaron, ¿no? No hay ningún problema al respecto. Bien. Ahora vamos a referirnos a, como otro punto a tratar, es el relacionado con, digamos, la prueba del matrimonio. ¿Cuál es la prueba del matrimonio? La prueba del matrimonio lo constituye en sí, ¿qué? El acta matrimonial, la partida que se le dan luego que se casan, ¿no? Naturalmente, a veces esta partida puede a una persona habérsele perdido, extraviado, y entonces, ahora, ¿cómo hacer? ¿Cómo probar? ¿Cómo demostrar? Entonces, la primera prueba del matrimonio es la partida del acta matrimonial, del registro civil, esa que está inscrita. Luego, ¿qué pasa si se perdió esa partida? ¿Con qué puedo demostrar que éramos casados? Está cualquier otro documento público. De repente, imagínense, era casado este señor, pero ya se murió su esposo, su esposa, ellos compraron incluso una casa, ¿no? ¿Y qué resulta? La partida, hubo un temblor, un terremoto, se vino la municipalidad abajo, no queda ni nada. ¿Cómo probar? Y, ay, cómo me descuidé, no sacar. Bueno, pero tienes de repente la escritura pública de compra-venta del inmueble donde dice que no, que el día tal de tal se presentaron los esposos, y quién da fe y el notario, ¿no? Don fulano es un tal de tal, de alguna manera prueba que hubo un matrimonio, ¿no? Puede darse esa situación a falta de partida. Ahora, también puede constituir prueba digamos, del matrimonio, el hecho de que, vamos a poner, A y B se casaron, es cierto, pero bueno, cuando se casaron, este bendito, por no decir lo contrario, ¿no? Fue forzado, prácticamente se sintió forzado a casarse con esta chica, esta señorita, porque lo acusaron de violación y cosas. Y entonces, pues, ¿no? Según él, se casaron y ahí está
ese proceso penal que existe. No hay otra prueba, porque también hubo, vamos a ver, un aluvión que se llevó todo como encontrar, pero hay en los archivos del Poder Judicial ese proceso penal, donde incluso a él lo incriminaron de este acto, pero luego después lo sacaron en libertad porque se casó y como que reparó su falta. Bueno, pues ese proceso penal donde dice que, luego, claro que eso ya ocurría hace años, tiempos, ahora no hay esas cuestiones, pero puede ser una prueba de que sí fueron casados. Ahí está, lo hicieron casar y por eso lo culparon después. Puede darse el caso. La ley ha previsto esos casos especiales que se pueden presentar. Bien. Ahora, en cuanto se refiere al matrimonio también, vamos el día de hoy continuando con estas, digamos, estos puntos relacionados con el matrimonio, a referirnos a la, por ejemplo, a los impedimentos matrimoniales, en concreto ya. Como hemos visto, pues, ¿no? El matrimonio es esa institución en virtud de la cual dos personas se ponen de acuerdo de unir sus vidas conforme a la ley y solemnidades que exige, ¿no? El Código Civil, ok. Pero que a veces puede suceder que una persona, como nadie se opuso, era peruano, como ella, pero jamás dijo que se había casado en Colombia, ya era casado, nadie sabía. Y se casó aquí. Y ahora, oh sorpresa, ella se entera de que es casado. ¿Cómo deviene ese matrimonio? Nulo. Puede plantear la nulidad del matrimonio ella misma o algún pariente de la, ¿no? Porque de haber sabido, dicen, alguien se hubieran opuesto, no se hubiera celebrado, pero se da caso. ¿Qué quiere decir que hubo ahí? Un impedimento, un obstáculo, por el cual nunca debió celebrarse ese matrimonio, pero se celebró. Entonces, para evitar nulidades posteriores, la ley ha previsto las clases de impedimentos matrimoniales que pueden haber para celebrar el matrimonio. Si quisiéramos definir qué son los impedimentos, ¿qué es un impedimento? Ustedes saben, un impedimento es un obstáculo, una barrera, algo que no te permite realizar un determinado objetivo. En el caso de los impedimentos matrimoniales no vienen a ser sino esas causas, motivos, circunstancias por las cuales una persona legalmente no puede unirse en matrimonio, ¿no? En cuanto a los impedimentos, sin embargo, no todos los impedimentos tienen la misma categoría, saben ustedes. Y los impedimentos matrimoniales también suelen variar dependiendo de la legislación de cada país, ¿no? Hay países donde, por ejemplo, como en México, que la vez pasada que estuve leyendo, que decía que si una persona se une convivencialmente, claro, en un caso, que era, vamos a poner, de una unión de hecho, mientras acá se exige que la pareja libre de impedimento matrimonial tenga siquiera 2 años de haber vivido juntos y que lo pruebe para que genere derechos hasta hereditarios, en México son 5 años, después de 5 años. Aún más, un hombre, si no ha sido casado, pero ha tenido varias convivientes a la vez, mujeres saben cómo es el mexicano con esa mentalidad, ¿no? Si se muere, su fortuna se reparte entre todos los concubinas también, que tienen derecho a heredarle, pero en forma directamente proporcional al tiempo que duró cada unión. Pues. Con esta estuvo 15 años, con esta nomás estuvo 5. Entonces a esta le corresponderá, ¿no? La mitad y a la otra la tercera parte. Bueno, en fin, ¿no? Es que realmente hay que entender que la figura esta, la institución del matrimonio como base de la formación de la familia está acorde con la mentalidad de cada país. Y desde esa óptica tenemos que entender que también los impedimentos matrimoniales
a veces difieren unos de otros, pero sí hay, vamos a encontrar, impedimentos matrimoniales que son, digamos, muy parecidos a veces a los nuestros, así como otros que pueden ser también diferentes. Entonces, partiendo de ese hecho, podríamos decir que los impedimentos matrimoniales no vienen a ser sino las causas, los motivos o las circunstancias por las cuales, por ley, es imposible celebrar válidamente un matrimonio. Ahora, en cuanto a los impedimentos, la clasificación de los impedimentos. Vamos a ver cómo se clasifican los impedimentos según la doctrina. No, tenemos, teniendo en cuenta de que, como les decía, la forma de pensar de cada país, de denominar un impedimento es distinta. Sin embargo, diríase que de modo general, ¿no? Hay dos tipos de impedimentos que se consideran en todas las legislaciones: impedimentos graves, impedimentos menos graves, ¿no? Pero claro, unos le llaman impedimentos perpetuos, otros le llaman impedimentos temporales. Unos les llaman impedimentos juris privatis e impedimentos juris publici. De acuerdo a ello, vamos a ver esa clasificación. Entonces, las clases de impedimentos matrimoniales. Tenemos, según la doctrina, ¿no?, una clasificación por su duración, por la duración de los impedimentos. Hay dos clases de impedimentos: los impedimentos perpetuos y los impedimentos temporales. ¿Qué son los impedimentos perpetuos? Como su nombre lo expresa, lo dice, son aquellos que duran toda la vida, que nunca van a dejar de existir, ¿no? Por ejemplo, tenemos un impedimento, digamos, perpetuo, es el parentesco, en línea recta, ¿no? O sea, tú te puedes casar con cualquiera, menos con ellos. Eso, y perpetuos, por más que jamás ese señor dejará de ser tu padre o tu abuelo para que tú puedas decir ahora sí me puedo casar. No, son perpetuos, duran toda la vida. Impedimentos temporales, como su nombre mismo lo expresa, son aquellos que tienen, digamos, hasta cierto punto un tiempo de duración, y pasado esa circunstancia puede celebrarse el matrimonio. Por ejemplo, un menor de edad no puede casarse mientras sea menor de edad, pero toda la vida va a ser menor de edad. No, sin duda que llegará a su mayoría y él solo podrá casarse, ¿no? Es un impedimento temporal, ¿no? Bien, otra clase de impedimentos. Tenemos la clasificación que también en algunas legislaciones se hace, como en la nuestra, por su extensión. ¿Cómo pueden ser los impedimentos? Hay impedimentos absolutos y hay impedimentos relativos. Impedimentos absolutos son aquellos que, digamos, eh, impedimentos que en cualquier parte del mundo no te van a permitir casar. Por ejemplo, impedimento absoluto, el del casado. Aquí en la China, en la Conchinchina, en ningún lado puede casarse el casado, mientras tenga esa barrera, ¿no? Es un impedimento absoluto, toda la vida. Un impedimento también relativos. Son aquellos impedimentos que, digamos, no te permiten casarte, pero solo con determinadas personas. O sea, tú te puedes casar con cualquiera menos con esa persona. Son impedimentos graves, pero son relativos en el sentido de que solo no te puedes casar con esta persona, pero te puedes casar con cualquiera. Por ejemplo, un impedimento, ¿no? Parece una contradicción. Un impedimento relativo, pero que es grave, es el parentesco en línea recta. El parentesco en línea colateral, por, vamos a poner, ¿no?, hasta el segundo y tercer grado en el Perú. ¿Qué pasa si por casualidad, vamos a suponer, un hombre que era un tipo de esos mujeriegos, estábamos, se metía a casas de cita, tuvo una relación con una mujer, cualquiera que ni sabe ni quién era exacto el marido, ¿m?, y se casó, no, sino tuvo hijo con esa mujer. Nunca ni se preocupa mayormente. De repente se conocen con esta muchacha, su hija de él, y se casa. ¿Eh? Bueno, ahí le he puesto el apellido, aunque el papá nunca lo firmó.
Puede ser que incluso la mamá, cuando se enteró que justo de esa relación con ese su padre, lo demandó hasta por alimentos, pero el otro le dio, vale. Y ahora se quiere casar con esta chica. ¿Qué clase de impedimento es ese? Es un impedimento relativo, pero muy grave, porque si se llega ella a casar por error, porque no sabía quién era, ¿no? ¿Qué pasa? Ella, ahora que se entera, puede plantear la nulidad del matrimonio o cualquiera, ¿no? Incluso el fiscal, ¿no? O algún pariente que dice, no, no puede ser casado, ahí está. Sí, incluso esta, la mujer esta que vivía en esa, lo enjuició por alimentos y él nunca pasó, pero ahí está enjuiciado porque y hay la duda. ¿Mm? Hablamos de un impedimento relativo. Entonces, la diferencia en cuanto se refiere a nuestra legislación es que nosotros clasificamos los impedimentos por su extensión en absolutos relativos. Absolutos son impedimentos, hemos dicho, que duran, perdón, que son impedimentos graves, ¿no? Pero que mientras estén, no pueden casarte, por ejemplo, el del casado, como he dicho, ¿no? No pueden contraer matrimonio con un impedimento que era absoluto, aunque ahora ya no aparece como tal en nuestra legislación, era, por ejemplo, la enfermedad mental, la enfermedad infecciosa. Ahora, solo si te enteras tú, da lugar a la nulidad. Ya no, hoy únicamente hay 3 impedimentos matrimoniales prácticamente. El ser adolescente, o sea, menor de 18 años, el ser casado, ¿m? Y el otro impedimento, digamos, si se quiere, que no también hoy en día es considerado como un impedimento, el que se case, por ejemplo, el adoptante con el adoptado y esas cosas. Tenemos eso. Bien. Partiendo de ese hecho, entonces, estamos diciendo que en nuestro país hay impedimentos absolutos y relativos. Absoluto es que no se le permite casar con nadie, ni casado, papel quemado. Impedimento relativo, ¿no? Es un impedimento grave, el parentesco consanguíneo en línea recta, el parentesco consanguíneo en línea colateral segundo o tercer grado, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver otra clasificación que también se hace de los impedimentos, sobre todo en los países como Italia, por ejemplo. Ellos hablan de los impedimentos juris publici o publici e impedimentos juris privatis. Los impedimentos juris publici son de interés público, ¿no? Según ellos, que cualquiera puede incluso denunciar o oponerse. Por ejemplo, el ser casado en interés público, que los matrimonios que se realizan no se consoliden de esa manera porque de lo contrario da lugar a que hayan, no, matrimonios nulos, familias divididas, lo cual crea una situación, ¿no?, de inseguridad en la familia. Bueno, interés público. Intereses, digamos, impedimentos juris privatis, que solo le interesan a la persona que se casa, ¿no? Por ejemplo, o sea, de derecho privado, muy personales. Por ejemplo, casarse sin saberlo, con una persona que de repente no sabías que era cojo, siempre lo viste con pantalones aparentemente con jeans, y ahora te casas y la noche de bodas lo ves que, uy, era cojo, le faltaba una pierna, o de repente solo siempre le gustaba andar con lentes, tenía un ojo de vidrio y el otro no, era natural. Y ahora cuando te casas en la noche lo ves que se tiene que sacar el ojo y ponerle en agua. ¿Con quién me he casado? Con un tuerto. Me ha engañado, usted nunca me dijo, no tuvo franqueza. Impedimento, ¿no? Que se dan juris privatis. Solo a ella le compete. Los papás, ni nadie, ni fiscal, ni nadie me dice, oye, ¿por qué te has casado con un tuerto? Entonces, no. Solo le interesa a la persona, ¿no? Ya es cuestión de esa persona. Lógico, a mí no me gusta un ciego, no me gusta un cojo, no me gusta, en fin, ¿no?
ya es un problema muy especial. Ahora, los impedimentos, bueno, ya hablamos de los perpetuos, de los temporales, de los absolutos, de los relativos, impedimentos juris privatis, impedimentos juris publicis. Hay otra clase también de impedimentos que, no, digamos, la ley un poco que las tiene en cuenta también en otras legislaciones y que se refieren, digamos, a los impedimentos por sus efectos, sí, por sus efectos jurídicos, por las consecuencias, las secuelas que trae consigo. Hay los llamados impedimentos dirimentes y los impedimentos impedientes. Los impedimentos dirimentes, ¿no? Aquellos que naturalmente la persona y solo ella es la que puede decidir si se casa o no, ¿no? Vamos a poner que, como les decía, ¿no? Que tenga estos defectos. Ya, pues, allá tú, si quieres casarte, ¿no? Con esa persona, que tiene, es tu problema, ¿no? Esos son impedimentos dirimentes. Y los impedimentos impedientes, ¿no? Esos sí son de alguna manera unos impedimentos que también de una u otra forma interesan a la colectividad también, ¿no? Y por tanto pueden dar lugar incluso a oposiciones, a cosas, a unidades. Bien, hechas estas precisiones, vamos nosotros a referirnos ya en concreto acá, en cuanto se refiere a nuestra legislación, a las clases, digamos, de impedimentos matrimoniales que prevé nuestro Código Civil peruano actualmente. Porque hubo antes una serie de causales. Vamos a ver, nosotros hemos dicho la clasificación que hacemos de los impedimentos por su extensión, ¿no? Hay impedimentos absolutos y relativos. Vamos a ver cuáles son los impedimentos absolutos que prevé nuestro Código Civil peruano, con todas las modificaciones que ha hecho actualmente. Están previstos en el artículo 241 del Código Civil. ¿Cuáles son estos impedimentos? Primero, dice este artículo 241, que ha sufrido varias modificaciones, que no pueden contraer matrimonio entre sí los adolescentes, o sea, los menores de 18 años. Ahora no cabe autorización alguna para que alguien que tenga menos de 18 años se case, ni así haya sucedido que hecho. Si se realiza este matrimonio por error, lo que sea, porque de repente el alcalde, pues que vive allá, que ni con la justa ley del periódico, tiene su código civil, ¿no? Que está atrasado y no se ha enterado que ha habido una ley 3128 que lo ha cambiado, ¡plum! ¿No? Le dice al papá, a la mamá, ya sí, ya tiene autorización, sí, que se casen, como ya son mayores de 16 años, él tiene su trabajo, ya que se casen. Ese matrimonio, ¿cómo vendría? Nulo, absolutamente nulo, es como si no se hubieran casado. Miren, pues, se han dado una serie de modificaciones. En concreto, entonces, el artículo 241 del Código Civil prevé o establece que no pueden contraer matrimonio los adolescentes, es decir, las personas menores de 18 años. Luego tenemos otro impedimento, que, a ver, ahí tienen su Código Civil ustedes también, a ver, para Sí, hacerlos doctora. intervenir y que, a ver, anda leyendo. El El ar- 241, para que se sí, corrobore. artículo 241. Impedimentos absolutos. No pueden contraer matrimonio. 1. Las personas menores de 18 años de edad. 2. Ujú. Las personas con capacidad de ejercicio restringidas, contempladas en el artículo 44, No, numeral ya 9. no. Tu código está más viejo que tú. No, ya eso ha ¿No? sido modificado. No, el 241. ¿Quiénes no pueden contraer matrimonio? A Qué ver, raro. alguien que tenga, sí, tiene que procurar, sí. Ha habido varias modificaciones, chicos, que a veces ni siquiera, bueno, cuando uno compra a veces en las librerías no te dicen, aparentemente le cambian el año, pero no han cambiado el texto del artículo que ha sido modificado, ¿no?
Entonces, en primer lugar, no pueden contraer matrimonio, hemos dicho, las personas menores de 18 años, dice así, de edad, se acabó. Porque antes decía las menores de 18 años y los adolescentes, no, de tajantes eso. En segundo lugar, ¿quiénes más no pueden contraer matrimonio? Las personas con capacidad de ejercicio también, bueno, ya es de ejercicio restringida, un tanto, lo ve, ¿no? A ver, y naturalmente, ven ustedes, cuando habla de la capacidad de ejercicio restringida, dice, conforme lo prevé el artículo 44. 44, ¿no? A incisos Numeral 1 9, doctora. Sí. del código. A ver, vas a empezar primero por el primer inciso. A ver, lee tal cual está el código civil. Sí, doctora. Según tal cual, menciona lo siguiente. Artículo 241. Impedimentos absolutos. No pueden contraer matrimonio. 1. Las personas menores de 18 años de edad. Mm, ajá. 2. Las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el artículo 44, numeral 9, en tanto no exista manifestación de la voluntad expresa o tácita sobre esta materia. Sí, 3 y o sea, 4 están... mientras no haya esa, ¿no? Sí. Remítete al artículo 44. ¿Quiénes son esas personas que tienen una capacidad de ejercicio restringida? Que no tienen suficiente capacidad de discernimiento, que no. A ver, Artículo 44. si tienen una limitación mental, no se dan cuenta, no pueden hablar, no pueden, dice que no tienen, que no pueden Artículo contraer 44. matrimonio. Ujú. Sí, doctora. Según el artículo 44, numeral 9, serían las personas que se encuentran en estado de coma, siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad. Claro, las personas que están en estado de coma, quiere decir que ya no están conscientes, por decir, ¿no? Imagínate. Por eso incluso el que quiere celebrar su matrimonio in extremis, que decíamos en el artículo mortis, puede celebrar el matrimonio siempre que esté todavía lúcido, no que esté pues ya en estado de coma, que ya ni, ¿no? Ni sabe ni a quién mira, ni quién ve, ya está casi muriéndose, ¿no? Ese no, inconsciente. Sí, sigue el otro. Ya, el numeral 3 y 4 del artículo 241 está derogado y queda el numeral 5 que dice impedimentos, están impedidos de contraer matrimonio los casados. Bueno, casado, ya saben, casado es papel quemado, ¿no? Ya, los casados, así es. O sea, miren, sí pues, antes eran como 8 incisos, ahora se han reducido a 3. Doctora, una Solo, consulta. sí, dime. En Sí. el caso de la persona en coma, si, no sé, un mes anterior o semanas anteriores ha dejado una carta poder especial por motivo X, a pesar de que entró en coma, ¿sí puede ser válido o tampoco sería válida ya la carta poder? No, bueno, como es que no sabemos cuál sería su última voluntad. O sea, a Ese es pesar el de que, no, o sea, problema. un ejemplo, ¿no? Yo Sí, hoy día dejo una carta poder porque tengo que viajar de emergencia porque mis papás se pusieron mal, ¿no? Pero mi ya. matrimonio está planteado para cada 1 o 2 semanas. En el transcurso del viaje me pasa un accidente y quedo en coma. Pero como ya dejé la carta poder, ¿es válido o ya no tiene validez a pesar que esté dentro de los 6 meses que se plantea? No, así sea, no podría ser, pues que una carta. ¿Con quién te estarías casando? Tu esposo, con un muerto, Ok. prácticamente. Ya, bien. Ya el muerto, ¿no? Ya está casi, ya está en estado de coma. Bueno, seguimos. Entonces, a ver, sigue leyendo el joven que estuvo. Claro, doctora. El siguiente artículo. Artículo 242, impedimentos relativos. Ya, eso ya vamos a entrar pues. Entonces, ¿No? lo que tiene que quedar claro, sí, que los Bueno, impedimentos absolutos son impedimentos gravísimos que también no permiten casarse con nadie. ¿Quién no puede casarse con nadie mientras tenga eso? El menor de 18 años, el que es casado. Y
el que tenga limitaciones, ¿no? De carácter, digamos, mental, esté en situación de que no, de inconsciencia, que no esté lúcido, que no pueda, ¿no? Y no, no ha nombrado ni siquiera apoyo, digamos, en un momento dado. Lee tal cual el inciso 2 porque no lo ha leído completo. Ok, doctora. El inciso 2 del impedimentos absolutos, ¿verdad? Sí, pues, eso. Ya. Las personas con capacidad de ejercicio restringidas, contempladas en el artículo 44, numeral 9, en tanto no exista manifestación de la voluntad expresa o tácita sobre esta materia. Ya, mientras no exista sobre eso. O sea, mientras no esté legislada, mientras tanto todavía no se ha establecido en qué circunstancias pueden, ¿no? Ellos, ya, uy, ay, bueno, chicos, yo ahorita tengo una limitación tremenda, me está bajando el de mi celular, pero sí quería decirles una cosita y leerles por si acaso sus notas que sacaron, por favor. Vamos, creo, a quedarnos aquí hasta las 10 con esto, ¿ya? Sí, ¿Me doctora. escuchan? Sí, sí, Ya, la ya. escuchamos. Ya. Álvarez Sara, 16-18. La primera es del resumen y la otra es del control, de la pruebita que dieron, ¿ya? Entendido, ¿Me dejo gracias. entender? Ya. Sí. Arosti Málaga, 15-19. Ayala Milla, 16-18. Chávez Grados, 19-16. Cruz Neira, 19-15. Curay Sánchez, 18-19. ¿Está Curay Sánchez? Está oyendo su nota, ¿no? Curay, 18-19. De la Cruz Carlos, 18-19. Divisia Franco, 18-17. Felipa Maca Esteban, 15-13. Flores Lavado, ese no tiene nota ninguna. García Durán, 19-16. Gutiérrez Cueva, no ha dado ni hecho. Gutiérrez Jala, nada. Guamán Quilca, tampoco. Guamán Rojas, solo ha dado el control, que saca 11, pero no ha dado el expedientillo ese. Guamán, ¿qué es? Brañas, no tiene. Justo Ventura Mari, tampoco tiene. Malqui Pérez Richard, Daniel, tampoco tiene ninguna de esas. Maraví Chipana Natali, ¿está Maraví? Tiene 16-17. Montesa Reboredo, tiene 10-19. O sea, tiene 10 en su resumen, flojita que lo ha hecho como sea, sin completar. Y 19 si tiene en su control. Ochoa Guzmán Víctor, 18-16. Onofre Yauri Alberto, 16-17. Reyes Quispe, 16-11. Romero Quispe, no ha dado nada. Ruiz Ramos, no ha dado nada. Salazar Saldaña, 12-16. Salinas Telada, nada. Suárez Mendoza, Presente, doctora. nada. Presente, doctora. Sí, sí, pero Doctora, tienen disculpe, que traerme. Sí, para hoy día les dije yo para que trajeran, ¿no? Los que no habían presentado su trabajo y tomar su control, pero fatalmente la cosa ha cambiado. Pero la próxima semana espero que ya todo esté listito, ¿ah? sí, doctora, disculpe. Ya. Perdón, Caguana, nada. Llamo Cruz, 14-18. Ruiz Vilca, no resumen, pero sí tiene 17 en el control. Doctora, sí tengo resumen. Aquí tengo la carpeta que me ¿Presentaste entregó. cuándo? A ver, ¿Cuándo has entregado? ¿Cuándo sí, has entregado? el mismo día que se pidió que entregar. Acá tengo la carpeta que me entregó. Soy la Luis delegada, Vilca. me entregó todos los Sí, documentos. sí, 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 sí. Ya lo vi aquí. Sí, es Sí, 18 hasta. sí, Ruiz así. Vilca, 18. Ya. Sí. Eh, o sea, en la carpeta tenía 18 y en la otra 17. Ya, el otro es. Espérate. Musines Hilario Aquilín. No tiene. Milla Cueva.
tampoco. De la Cruz Picha, no tiene. Ahora, acá que yo he agregado también aquí, tenemos la Riut Toro André. Tiene 12 en su trabajo, pero no ha dado el control. Díaz Muñoz, 19-16. ¿Está ahí? ¿Está escuchando o no? Soto Sí, doctora, Carlos, estoy aquí. ya niña, 19-16. Carlos, ¿qué dice? Soto Carlos, 18-16. Escobar Padilla, 20-15. ¿Qué dice? Macedo, Yacra, perdón, sí, Yacra Jimmy, 20-17. Milán Cueva Carrillo, 18-15. Ríos Rivera, 17-17. De la Cruz Picho José Antonio, 18-13. Ya, ahí está, ¿no? Sí. Doctora, Y Valdera Santa María solo tiene 15, pero no ha dado el control. Así es. Así que, por favor, espero que para la próxima semana me entreguen todo eso y les tomo su control para que tengan sus notas y además les devuelvo porque yo no me gusta quedarme con esto, sino que fatalmente, como hoy no ha sido presencial, no he podido devolver. ¿Estamos, chicos? sí, Disculpen, doctora, disculpe. ya se me ¿Me escucha? apaga el aparato. Sí, dime. Sí, le quería comentar que hay alumnos que han rectificado el salón que son nuevos, que primera vez que están entrando a clase, y para ellos Ya. Igualmente pueden presentar su resumen la próxima clase y su examen puede ser Claro que sobre sí. 20 Sí. o también les voy a hablar sobre 15. Como son nuevos, No, bueno, como son nuevos, son rectificados, ya en todo caso yo lo voy a ver porque me tienen que dar esa lista y yo la comparo con esto. ok, ¿Ya? Y de doctora, acuerdo a eso. una cosa adicional, Sí. antes de que se vaya, queríamos saludarle a la sección por su cumpleaños el día de hoy y esperamos que le vaya pasado muy bien y que la otra clase le tenemos una pequeña sorpresita, ¿no? Bueno, gracias chicos por su gentileza, pero ya saben, ya de todas maneras no podía dejar de dictar mi clase, sobre todo en esta circunstancia que mañana huelga del transporte y tantas cosas que nos perturban, pero bueno, felizmente se ha ideado este sistema para no perder clases. Les agradezco su fineza, que pasen un lindo día, encomiéndese a la Virgencita de Lourdes, hoy 13 de mayo, acuérdense. Para los creyentes y los que no creen, bueno, ya también cada uno siempre es bueno meditar un poco. Ya chicos, nos vemos. Hasta luego, doctora, cuídese. Hasta luego, ya, felicidades chicos, Hola, cuídense. doctora. Buenas noches.